Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea. Lo que acabamos de leer es una de las escenas más impactantes, extrañas, conmovedoras de la Biblia. Se describe un momento donde Noé plantó una viña, se hizo vino y se embriagó. Pero no estamos hablando de que Noé agarró un poquito el punto y se puso feliz. No. La Biblia dice que literalmente se emborrachó con una intoxicación etílica tan grande que quedó tirado en el suelo, probablemente desnudo, envuelto en su propio vómito, de una manera vergonzosa, una borrachera de vergüenza. Ahora, es fácil en la distancia juzgar a Noé por haberse emborrachado. Pero por favor, ponte un momento en su lugar. Piensa en lo que él tuvo que vivir. Mira, yo no puedo afirmar esto, pero si piensas en lo que Noé vivió, lo que vivió Noé fue demasiado impactante. Estamos diciendo que Dios había enviado un juicio divino sobre el planeta Tierra, un diluvio universal que había arrasado con toda la vida animal y humana sobre el planeta Tierra, toda la vida exceptuando la que fue preservada en un arca construida por Noé. Y la Biblia nos dice que durante más de 100 años, mientras Noé construía ese arca, predicaba arrepentimiento a las personas de su región, personas que él conocía, personas que tenían nombre, quizá eran familiares, vecinos, amigos, y durante 100 años les predicó: por favor, arrepentíos, porque el juicio de Dios viene, y cuando el juicio de Dios venga, ya no habrá vuelta atrás. Le llamaban loco mientras construía un arca en medio del campo y hablaba acerca de una lluvia que nunca se había visto. Pero cuando el tiempo se cumplió y el arca fue terminada, la Biblia dice que Dios reunió a todos los animales que iban a ser preservados en el arca y a la familia de Noé, y fue la mano de Dios, escucha esto, fue la mano de Dios la que cerró la puerta del arca. Y en ese momento comenzó a llover. Las fuentes del cielo y de la tierra se abrieron y el mundo empezó a inundarse. Y yo imagino que en el momento en el que el agua iba creciendo y ya se hacía difícil la supervivencia, muchos se acercarían al arca, llamando a la puerta, golpeando desesperadamente la puerta, diciendo: ¡Noé, ábrenos! ¡Noé, ábrenos! Hombres y mujeres, quizá madres, con sus hijos gritando: ¡Noé, abre la puerta! ¡Abre la puerta! Una puerta que Noé no podía abrir porque era una puerta que había sido cerrada por la mano de Dios. No estamos hablando de una historia de escuelita dominical, de bonitos animales subidos en un arca. Estamos hablando de un juicio de Dios que aniquiló con toda la vida biológica sobre el planeta Tierra a causa de la maldad de los seres humanos. La Biblia dice que la maldad de los hombres había llegado a un punto tan alto que Dios sentenció el planeta.
Y mira, yo no puedo afirmar esto, pero por lo poco que sé del corazón humano, me imagino que aquellos gritos quedaron grabados en la mente de Noé. Quizá lo que Noé vivió fue tan impactante que era difícil dormir por las noches. Había contemplado la aniquilación de la raza humana. Y quizá, yo no lo sé, no lo puedo afirmar con precisión, pero quizá Noé se emborrachó para olvidar. Quizá estaba buscando una manera de aliviar ese dolor que tenía, ese impacto emocional que había experimentado. Lo único que sabemos es que Noé se emborrachó de tal manera que estaba tirado en el suelo, desnudo de manera vergonzosa. Y de repente, uno de sus hijos, llamado Cam, entra a la tienda de su padre y ve a su padre tirado en el suelo, vulnerable, borracho, quizá envuelto en su vómito. Y en vez de socorrerlo y ayudarle en su vergüenza, se pone sobre una plataforma de superioridad moral y juzga a su padre en su corazón. Y no solo lo juzga, sino que lo abandona en su vergüenza. En el momento de mayor vulnerabilidad de su padre, lo deja ahí, se va afuera y le va a contar el chisme a sus hermanos. Pero cuando sus hermanos escuchan acerca de lo que le había pasado a su padre, tuvieron una actitud diferente. Dice la Biblia que entraron a la tienda con sus ojos cerrados. Se pusieron hacia atrás, tomaron un manto y caminando hacia atrás para no ver la desnudez de su padre, se acercaron a él con mucho cuidado, con mucho respeto y pusieron un manto. Sobre su padre desnudo. Lo socorrieron, le dieron agua, entiendo que lo limpiaron. Y cuando su papá despertó y supo lo que había hecho su hijo Cam, dice la Biblia que Noé maldijo a su hijo, al hijo que lo abandonó en su vergüenza, que lo juzgó y lo abandonó, con una maldición que marcó sus generaciones para siempre. Y quiero que me escuches ahora bien, joven. Escucha esto y no lo olvides jamás. Una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará. Lo voy a volver a decir. Una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará. Y cuando estoy hablando de la desnudez de tus padres, de lo que estoy hablando es de las vergüenzas de tus padres. ¿Cuántos de los que están aquí ya se han dado cuenta de que sus padres no son perfectos? Escúchame, cuando hablo de su desnudez, de ver su desnudez, hablo de darnos cuenta de los errores de nuestros padres, los fracasos de nuestros padres, las debilidades de nuestros padres. Dios no bendecirá a una generación que no sabe cubrir las vergüenzas de sus padres. Y cuando hablo de cubrir, escúchame bien, no estoy hablando de justificar, ni siquiera estoy hablando de olvidar, ni mucho menos estoy hablando de ocultar. Cuando hablo de cubrir sus vergüenzas, estoy hablando de poner un manto de honor sobre ellos a pesar de sus vergüenzas. Estoy hablando de dignificarlos en sus momentos de debilidad. Obviamente aquí no estoy hablando de casos extremos de hijos que están experimentando abuso físico, verbal o sexual por parte de sus padres. Mira, eso tienes que denunciarlo y tienes que denunciarlo ya.
Pero estoy hablando en el caso más común de padres imperfectos en esta sala que tú has descubierto desnudos, que los has descubierto en sus vergüenzas. No hace falta crecer demasiado para darse cuenta un día de que nuestros padres no son superhéroes, que nuestros padres tienen debilidades, que a veces llevan una vida doble, que en casa son de una manera y en la iglesia son de otra, que levantan la voz demasiado alto entre ellos, que en algunos momentos se han tratado mal, que no han sido lo suficiente responsables, que han perdido la cordura, que han dicho una mentira, que han hecho algo que tú sabes que no está bien. Y cuando uno descubre la vergüenza de sus padres, es cuando se manifiesta la naturaleza de su corazón. Escucha esto. Es cierto que Noé cometió un error, pero el error de Noé no era una excusa para la deshonra de su hijo. Más bien, el error de Noé era una prueba. Era una prueba para el corazón de su hijo. Era una prueba que iba a revelar la verdadera naturaleza del corazón de su hijo. Porque allí donde se revela nuestra verdadera naturaleza, no es hoy aquí levantando las manos mientras nos están dirigiendo en un tiempo precioso de adoración, donde se revela la verdadera naturaleza de nuestro corazón, donde sale el verdadero monstruo que tenemos dentro. Es en casa. Y frente a esas personas que conocemos muy bien, que sabemos sus verdades, que las hemos visto desnudas, que conocemos sus vergüenzas. Estoy hablando de nuestros padres. Y seamos claros, ciertamente Noé se emborrachó. Está bien, sí. Una borrachera de campeonato. Sí, está bien. Pero Hebreos capítulo 11 dice que Noé fue un héroe de la fe. Un héroe de la fe. Sin embargo, el hijo que lo deshonró, escúchame bien, el hijo que lo juzgó en su corazón y lo abandonó en su momento de debilidad, quedó maldito para siempre. Y hoy quiero hablar a muchos de los que han venido aquí para descubrir su asignación divina. Y voy a decirte cómo yo la descubrí, pero la descubrí en mi casa, con mi papá y con mi mamá. Y si voy a hablarte de mis padres y de cómo tomé una decisión que me ha traído justo hasta este momento, justo hasta esta plataforma, que catalizó mi destino. Escúchame, lo que voy a hablar hoy no es cualquier mensaje. Este es el mensaje que me ha convertido en el hombre que soy. Escucha esto. Déjame presentarte a mis viejitos. Ponme las fotos, por favor. Aquí está Don Emiliano y doña Florentina. Era otra época, eran los años 80, los años locos, escúchame. Estaban felices y relajados, enamorados, tan enamorados que mira. Sí, terminaron en boda y rápidamente, según mis cálculos, yo llegué en la primera semana de la luna de miel. Sí, he hecho mis cálculos y efectivamente la primera semana llegué yo. No sé si me entiendes lo que quiero decir o te hago un dibujito. ¿Está bien? Ya no se ve a mi papá y a mi mamá tan relajados porque ese muñequito que tienen en el centro con cara alargada como de ovni soy yo. Ahora, con el tiempo las cosas mejoraron un poco y me convertí en un niñito de anuncio. No me aprovecharon lo suficiente, porque tristemente mi gobierno en la casa, mi trono, se vio amenazado por ella, mi hermana pequeña, la desgraciada. Sí, soy primogénito y estoy con los primogénitos aquí en la sala. Pero quiero enseñarte la foto
que de alguna manera representa lo que voy a hablaros el día de hoy. Es la foto con mi papá. Este papá, un papá español, que no era un mal padre. De hecho, yo diría que era uno de esos padres que siempre fueron responsables con su familia. Era un padre que se levantaba bien temprano por la mañana, a las 6 de la mañana, para ir a trabajar. Y se pasaba 12 horas fuera de casa para traer sustento y que no nos faltase qué comer, qué vestir y un techo sobre la cabeza. Pero este padre, mi padre, era uno de esos padres que tenía lo que yo llamo la incapacidad emocional de expresar sentimientos a sus hijos. Es decir, mi papá no sabía expresar amor. Yo de la boca de mi papá durante toda esta época no escuché un te quiero, hijo. No escuché un estoy orgulloso de ti. Mi papá fue un hombre de campo, aprendió a leer a los 20 años, escúchame. Él estuvo en el campo y fue un hombre cuya relación con su propio padre, ahora lo sé, no era muy buena. Lo más bonito que su padre le hizo a mi padre fue pegarle con un palo. Y un hombre que nunca recibió cariño, difícilmente sabe dar cariño. Y mi padre tenía esa incapacidad, no sabía decir un te quiero, era un hombre rudo, era un hombre tosco, no solo con nosotros, sino también con mi mamá. Yo durante toda mi adolescencia viví las peleas entre mis padres. Eran peleas verbales, pero eran peleas donde se faltaban al respeto. Y durante toda mi adolescencia yo vi cómo mis padres dormían en 2 habitaciones diferentes. Pero eso sí, cada domingo iban a la iglesia y hacían su ritual. Pero en casa yo veía cómo este padre no iba conmigo a jugar a fútbol. Siempre le molestaba cualquier cosa que yo le decía porque estaba muy cansado y tenía que trabajar. Y tantas veces por la noche mi mamá lloraba y venía a mi habitación, se sentaba en mi cama y abrazándome me decía, mal, pero me decía, hijo, me arrepiento tanto de haberme casado con tu padre. Y cuando yo escuchaba a mi madre diciendo eso, yo empecé a desarrollar en mi corazón odio hacia mi papá, rencor hacia mi papá. Y tomé una decisión con esta edad. Dije, si ese hombre no me va a expresar cariño, yo jamás lo haré también. Si él no me va a hablar, yo tampoco le hablaré. Y tomé una decisión que cada vez que me hablase yo le iba a contestar con un monosílabo. Que iba a alejar mi corazón de su corazón, que si él no me iba a expresar amor, yo dejaría de amarlo. Y tomé esa decisión y soy muy bueno tomando decisiones. Juzgué a mi padre y lo castigué bien. Lo castigué bien para que lo notase. Y cuando cumplí 18 años, yo venía a eventos como estos, sentí el llamado de Dios para buscar mi asignación. Yo estaba teniendo un encuentro con Dios y Dios me llevó a la montaña, a un seminario en el norte de España durante un año para encontrarme con Dios, aprender a leer la Biblia, aprender a orar. Y allí Dios en esa montaña durante un año trató mi corazón, puso visión, sueños dentro de mí. Y cuando terminó el año, yo oré al Señor y le dije, Dios, estoy listo. Sé que llevabas mucho tiempo esperándome, pero aquí está tu hombre. 18 añitos tenía, bien humilde yo. Y le dije, Dios, sé que me estabas esperando. Por lo tanto, dime, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que empiece a predicar en España y en las naciones? Aquí está tu predicador. ¿O quieres que vaya quizá, no sé, a una tribu en la selva de África y le predique el evangelio a los Tumbuctú? O no sé, quizá Dios quieres que vaya a Medio Oriente y muera como mártir en honor a ti. Tú dime, que tu siervo humilde te escucha. ¿Cuál es mi asignación? Y escuché
la voz de Dios bien clarito que me dijo: Itiel, tu asignación ahora es regresar a tu casa con tu papá y tu mamá y comenzar a estudiar tu carrera universitaria que le prometiste que ibas a estudiar. Y tienes que traerles un título a casa para honrar su inversión. Número 2. Tienes que ir a tu casa y decirle a tu mamá que la quieres y abrazarla porque ella es una mujer necesitada de amor. Y número 3, tienes que perdonar a tu papá por lo que te hizo. ¿Seguro que no quieres que muera como mártir? Y si me aguantas hasta el final, te contaré cómo termina esta historia. Pero escucha lo que te voy a decir ahora. En esa montaña, mientras oraba a Dios para descubrir mi asignación, descubrí esto. Descubrí que Dios solo usará a un joven para los asuntos de su casa si ese joven es fiel con los asuntos de la casa de sus padres. Lo que estoy intentando decir es que la conducta de tu corazón en la casa de tus padres te va a calificar o te va a descalificar para los asuntos de la casa de Dios. Joven, escúchame bien. Tengo una madre emocionada ahí. Escúchame bien, tu corazón está a prueba. Pero no en el seminario teológico, no en el grupo de jóvenes. Tu corazón está a prueba en la casa de tus padres. Y si tú no das la talla en la casa de tus padres, no das la talla para la casa de Dios. Si estás buscando una asignación en la casa de Dios, asegúrate de estar cumpliendo tu asignación en la casa de tus padres primero. Este principio es tan claro en la Biblia que Jesús dedicó una de las palabras más severas a aquellos fieles devotos religiosos que decían dedicarse a Dios, pero que deshonraban a sus papás. Fíjate lo que les decía, Marcos capítulo 7, versículo 9. Les decía también: hipócritas, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Cómo dice? Es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios, o dedicado a Dios, o apartado para Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Escúchame como no has escuchado a un predicador en tu vida. Escúchame bien, escúchame bien. Algo que Jesús odiaba y que condenó como una hipocresía religiosa fue el pacto del corbán. El corbán realmente era un pacto de dedicación a Dios hermoso. Cuando un joven quería entregarse a Dios y dedicarse a Dios, podía hacer corbán para él. ¿Qué significaba eso? Significaba que todos los bienes y recursos de esa persona quedaban consagrados para Dios. Es decir, quedaban apartados para Dios, no para gastarlo en caprichos humanos, sino para invertirlos para la gloria de Dios. Y eso era un buen pacto de consagración. Pero algunos religiosos hipócritas usaban ese pacto llamado corbán para esconder detrás de una aparente devoción a Dios una deshonra a sus padres. Porque en aquella época la obligación de cuidar de tus padres no era del gobierno, no era de la seguridad social, era de los hijos.
Si un padre envejecía o si un padre enfermaba, la obligación del cuidado de ese padre o esa madre era la obligación de sus hijos. Y estos jóvenes religiosos que habían hecho corbán, le decían a sus padres en necesidad: papá, mamá, me gustaría ayudarte, pero no puedo. Porque con todo lo que podría ayudarte, ya lo he dedicado a Dios. Ya no me pertenece, he hecho corbán. Por lo tanto, papá, mamá, no te puedo ayudar, que te ayude otro. Y Dios confronta eso de una manera tan severa y le dice: hipócritas, ¿cómo os atrevéis a decir que habéis consagrado vuestros bienes a Dios si no los dedicáis a aquello que para Dios es lo más importante, que es el cuidado, la protección y el auxilio de los padres? No me digáis que habéis consagrado vuestros bienes a mí si estáis descuidando a vuestros padres. Jesús fue muy claro. Una generación que hace voto delante de Dios, pero que luego regresan a sus casas y son unos canallas con sus padres, es una generación hipócrita. Y quizá tú vienes aquí y dices: yo me he acercado a este lugar porque quiero descubrir mi asignación. Y estás haciendo un voto con Dios y dices: me consagro para ti. Pero te consagras aquí y cuando regresas a tu casa le faltas el respeto a tu papá y a tu mamá. Hace tiempo que no obedeces, hace tiempo que no respetas, hace tiempo que te ríes de ellos, hace tiempo que los estás tratando con deshonor. Y te digo una cosa: una consagración así no le vale a Dios. ¿Alguien me ayuda al piano? Quiero que me prestes tanta atención como te sea posible, porque voy a hablarte de lo que liberará tu destino. Y es la honra a tu papá y a tu mamá. Y este no es un mensaje solo para los jovencitos de la sala. Esto es un mensaje para todos los que en esta sala tenéis un padre y una madre. O por lo menos alguien que ha sido como un padre o como una madre para ti, que a veces es una autoridad espiritual paternal. Escúchame. Efesios 6, 2, 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa la palabra honrar? Honrar significa dar un alto valor a alguien. Otra definición de la honra es dar un trato especial a alguien. Pero quizá, escucha esto, quizá la definición que más me gusta de la honra es esta: honrar es poner una corona sobre la cabeza de alguien. Es decir, honrar significa afirmar y respetar una posición. ¿Entiende esto? La honra a los padres está incluida en los 10 mandamientos más importantes de Dios. Los primeros 4 mandamientos definen nuestra relación con Dios. Los últimos 6 mandamientos definen nuestra relación con los demás. Y el 5.º mandamiento, el corazón de la ley, ahí justo en el centro, es el mandamiento de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. El 5.º mandamiento, en el centro de la ley, se nos ordena honrar a aquellas personas que no hemos elegido en nuestra vida.
Porque todos los que estamos aquí elegimos nuestros amigos, elegimos nuestra esposa, nuestro esposo, elegimos nuestra iglesia, elegimos nuestros pastores, elegimos las personas de nuestra vida, pero hay alguien al que no podemos elegir. No podemos elegir a nuestro papá ni a nuestra mamá. Se nos da. Se nos da. Y Dios sabía que honrar a unas personas que tú no has elegido y unas personas de las cuales probablemente conoces sus mayores errores, es un mandamiento tan difícil de cumplir que es el único mandamiento de los 10 que incluye una promesa por su cumplimiento. ¿Y qué promesa? ¿Qué promesa? La promesa de larga vida y prosperidad. ¿Cuántos quieren tener larga vida y prosperidad en su vida? Honra a tu padre y a tu madre. Pero también la Biblia dice que la deshonra apaga la lámpara en nuestro corazón, nos sume en una profunda oscuridad. La deshonra nos maldice. Y quizá la pregunta esta noche es, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante para Dios la honra a los padres? Yo he llegado a esta conclusión. Yo creo que para Dios la honra a los padres es tan importante porque Dios mismo se identifica a sí mismo como un padre. Sigmund Freud, el psicoanalista ateo, dijo esto: la actitud de una persona hacia su padre biológico determina la actitud de esa persona hacia su Dios. Es decir, existe una conexión entre la manera en la que nos relacionamos con nuestros padres biológicos y la manera en la cual nos relacionamos con Dios. En otras palabras, si no eres capaz de honrar a una autoridad visible y cercana como la de tus padres biológicos, no podrás honrar una autoridad invisible y lejana como la de Dios. Es decir, tu actitud hacia tus padres biológicos determina tu actitud hacia Dios. Tú dices, no, eso no tiene sentido. Mira, Dios, cuando quieres saber si vas a obedecer a sus mandamientos, observa si eres capaz de obedecer a tu papá y a tu mamá cuando no los entiendes. Cuando eres un jovencito y recibes algunas órdenes que no te gustaría recibir. Cuando Dios quiere saber si serás responsable en la administración de los recursos, escucha, de los recursos de su reino, te observa la manera en la cual administras los recursos en la casa de tus padres. Porque tengo una noticia para todos los jovencitos de esta sala. Ese móvil que tienes en tu bolsillo, esa ropa con la que te vistes, incluso el champú con el que te has lavado el pelo esta mañana, no lo has comprado tú, desgraciado. Es el fruto del sudor del trabajo de tus padres. Algunos padres que vinieron de países hispanos, cruzando la frontera, pasándolo mal, trabajando horas y horas y horas en trabajos horribles para darte una mejor vida a ti, y tú eres un desagradecido y nunca les has dicho gracias. Mira, este principio es tan importante que ni siquiera Jesús pudo evitar pasar por esta escuela de la honra a sus papás. ¿Cuántos saben aquí que Jesús era Dios hecho hombre? Y como hombre tuvo un papá llamado José y una mamá llamada María. Y existe al menos 3 momentos donde observamos la relación que Jesús tenía con su papá y su mamá. Uno de esos momentos es cuando Jesús tenía 12 años de edad. Dice la Biblia que en ese momento, en una de las fiestas, cuando iban a Jerusalén,
Jesús con 12 añitos, se escapó de sus padres y se fue al templo y estuvo 3 días perdido. Tú imagínate si una madre latina pierde 3 días a un hijo. Yo me imagino a María diciendo: he perdido al Salvador del mundo, he perdido al Salvador del mundo, he perdido. Y la Biblia dice que de repente María encuentra a Jesús en el templo y Jesús estaba sentado con los doctores de la ley discutiendo acerca de la ley de Dios, y María le dice: ¿qué haces aquí? ¿Por qué me haces esto? Era una dramática como todas las madres. ¡Ah! Y Jesús mira a su madre y le dice: ¿por qué me buscabas? Si María hubiese sido latina, ahí se acaba la historia. Tú ya me entiendes. Y le dice Jesús: ¿no sabes que en los negocios de mi padre debo estar? Y María le dice: no, ahora, Jesús, es el tiempo de regresar a la carpintería con papá José. Tenemos que regresar a Nazaret. No te puedes quedar en el templo, no es el momento. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Obedeció, aunque era Dios hecho hombre. Cuando su mamá le dio una orden de autoridad, siendo un jovencito de 12 años, obedeció. Porque la honra a los padres cuando somos niños jovencitos se manifiesta en la obediencia, a pesar de que no entendamos todas las órdenes. ¿Alguien me está entendiendo? Sí, pero Jesús creció. Os vais a quedar un buen rato, no sé por qué habéis salido, pero está bien. Jesús creció 30 años y empezó su ministerio. Y dice la Biblia que en un momento su mamá lo llevó a una boda en Canaán. En esa boda, probablemente de algunos familiares cercanos, los novios se estaban quedando sin vino. Y en aquella época, escúchame, que en una boda te quedases sin vino era una vergüenza pública. Y entonces Jesús estaba ahí. No tenía el plan de hacer ningún milagro, pero su mamá le dijo: hijo, ahora sí, ahora es el momento de que hagas lo que tienes que hacer. Y Jesús dice: oye, no es mi momento, no quiero hacer nada ahora. ¿Y qué hace María? Se va por la puerta y antes de cerrar dice: haced lo que yo os diga. En otras palabras, más te vale que haga lo que te he dicho. Y aunque Jesús no tenía el plan de hacer un milagro en ese momento, por respeto a su mamá, hizo el milagro de convertir el agua en vino y salvar la reputación de aquel joven matrimonio que se estaba casando. Porque cuando crecemos ya no tenemos que obedecer a nuestros padres, es cierto, pero tenemos que respetarlos. Cuando uno es independiente y vive en su casa y ya está construyendo su familia, ya no tiene que obedecer a sus padres. Es cierto, pero hay algo que sí que tiene que hacer. Tiene que respetarlos. Sí, así es. Y respetar a tus padres es hacerles una llamada y decirle: papá, mamá, tú que has vivido mucho, ¿qué harías en esta situación? Acordarte de ellos, involucrarlos en tu vida, prestarles atención y decir: mira, soy independiente, tomo mis decisiones, pero papá, mamá, respeto vuestra sabiduría. Quizá tú seas más inteligente que tus padres, sí, porque tus padres no estudiaron, pero sí trabajaron para que tú estudiases. Y tú eres más inteligente, pero tu inteligencia no significa sabiduría. Y quizá tus padres son más sabios que tú, porque la vida les ha hecho sabios. Y un consejo de tu papá y de tu mamá se respeta, se presta atención. Pero no termina ahí. Dice la Biblia que cuando Jesús cumplió su misión y estaba en aquel momento que iba a cambiar el rumbo de la humanidad para siempre, cuando Jesús estaba clavado en aquella cruz, agonizando de dolor, mientras cargaba con el peso
del pecado de la humanidad, mientras estaba resolviendo nuestro problema, el verdadero problema que tenemos, mientras Jesús lo estaba cambiando todo a nuestro favor, mientras estaba cumpliendo su asignación de ser el Salvador del mundo, mientras estaba lidiando con el pecado en aquella cruz. Todavía Jesús tuvo tiempo, escúchame, tuvo tiempo de mirar hacia abajo y contemplar a una mujer anciana que estaba a sus pies. ¿Sabéis qué mujer era aquella? María, su madre. Y muchos no entienden lo que pasó en ese momento cuando Jesús, en medio de su sufrimiento y agonía, con el poco aliento que le quedaba en los pulmones, le dijo: mamá, ahora Juan es tu hijo. Juan, ahora María es tu madre. Escucha, ¿qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Estaba designándole a Juan, su discípulo amado, la tarea de cuidar de su madre cuando él estuviese ausente. En otras palabras, Jesús estaba resolviendo el problema del pecado en la cruz y todavía tuvo tiempo de resolverle la jubilación a su mamá. Le resolvió la jubilación a su mamá, dejándole a Juan la tarea de cuidarla en su vejez. Y sabéis, de los 12 apóstoles, todos murieron como mártires, bien jovencitos, exceptuando uno que fue el que más vivió y murió de viejo. ¿Sabes quién es? Juan, porque quien cuidó a la madre de Jesús tuvo una larga vida. La vida más larga la tuvo el que cuidó a la mamá de Jesús. Porque honrar a tu padre y a tu madre cuando son ancianos significa no abandonarlos en una residencia y que lo cuide otro. Sí, así es. Significa cambiarles los pañales porque ellos te los cambiaron a ti cuando eras un bebé. Significa tener un espacio en tu casa para ellos. Significa darles descanso y cuidado cuando son tan ancianos que ya parece que son niños otra vez. No sé si me estoy explicando con suficiente claridad. Voy a llegar al final. La honra, escúchame, no es condicional. La Biblia no dice: honra a tu padre y a tu madre si son dignos de ello. ¿Dice eso? ¿Dice honra a tu padre y a tu madre si lo merece? Dice honra a tu padre y a tu madre y punto. Porque es el camino que Dios usó para traerte a la vida. Fueron las personas que Dios designó para hacerte una realidad a ti. Y lo que debes honrar es la posición que Dios les ha dado en tu vida. Eso no significa que avales lo que han hecho, que justifiques lo que han hecho, que hagas como que no han cometido errores. Se han portado mal, sí. No fueron buenos padres, sí. Tuvieron errores y debilidades, sí. Y no las estamos justificando. Estamos preguntándonos esta noche, ¿qué vamos a hacer cuando veamos sus vergüenzas? ¿Vamos a ser como Jesús o vamos a ser como Cam? ¿Los vamos a cubrir con un manto de honor a pesar de sus vergüenzas? ¿O los vamos a abandonar, juzgándolos en nuestro corazón y después castigándolos? Porque hay algunos hijos aquí que se han convertido en los jueces de sus padres. Y te voy a decir una cosa: juez solo hay uno y no eres tú. Y muchos habéis juzgado a vuestros padres como malos padres y los estáis castigando.
Y tú dices, no, yo no castigo a mi padre, yo no castigo a mi madre. Mira, hay una manera muy sutil de castigarlos, es con tu silencio, no diciéndoles que los amas, planeando en tu corazón cuándo te vas a ir de casa y vas a hacer tu vida y los vas a sacar de ahí, faltándoles al respeto, no considerándolos, riéndote de ellos como, qué tontos son. Y tú me estás mirando ahora con mala cara y me dices, Itiel, es que estás predicando un sermón que yo no quería escuchar esta noche. Pues por eso te lo estoy predicando. Porque este sermón que no quieres escuchar esta noche puede determinar tu destino como determinó el mío. Así es, así es. Porque mi destino no se determinó en un evento, se determinó en mi casa. Cuando tomé una decisión de lo que iba a hacer con mi papá al que odiaba. Y tú dices, ya, pero tu historia, Itiel, no es tan dramática como la mía. No estamos haciendo competición de a ver quién tiene el peor padre. Seguramente ganas tú. Está bien, ganas tú. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Hubo un momento en el cual Jesús estaba frente a una multitud y pronunció el famoso sermón de la montaña y dijo, ¿qué padre? Si su hijo le pide pan, le da una piedra, y si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente. Si yo hubiese estado entre aquella multitud, hubiese levantado mi mano y le hubiese dicho, Jesus, yo sí que conozco a padres que dan piedras y serpientes a sus hijos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con las piedras y serpientes que has recibido? Las piedras en la Biblia significan juicios. En la época de Jesús, cuando sentenciabas a alguien, lo hacías apedreándolo. Las serpientes representaban el veneno que mata, también las mentiras. Y muchos hijos aquí, en vez de recibir pan y pescado, han recibido piedras y serpientes de parte de sus padres. Juicios, sentencias. Nunca llegarás a nada, eres un burro como fue tu padre. Sentencias fuertes, a manera de palabras, llenas de dolor, a veces de rabia, pero porque sus corazones estaban rotos, porque alguien más los rompió. Veneno de mentiras, ideas falsas acerca de quién eres y de tu futuro que has llegado a creer, que salieron de sus bocas. Y has agarrado esas piedras y esas serpientes, y algunos de vosotros sabéis qué habéis hecho con ellas. Las habéis guardado en un baúl, en un cofre, ahí, en forma de rencor. Y habéis guardado esas piedras y esas serpientes en el baúl de vuestro corazón, en el baúl llamado rencor. ¿Y sabes qué vas a terminar haciendo con esas piedras y serpientes? Las vas a poner en la cuna de tu bebé. Vas a poner esas piedras y serpientes que recibiste de tus padres en la cuna de tu bebé. Porque las piedras y serpientes que no transformas, las transfieres. Y si tú no tomas las piedras y serpientes que has recibido de tus padres y las transformas en algo diferente, las vas a transferir a tus hijos. Tú dirás, yo nunca jamás seré como mis padres. Te vas a convertir exactamente en la misma imagen de aquello que estás juzgando. Porque para hacer la diferencia tienes que tomar esas piedras y las tienes que transformar en un altar de adoración. Santo. Esos juicios que recibiste los vas a juntar en la presencia de Dios y te vas a inclinar y vas a decir, de estos juicios yo haré un altar de adoración.
Y tienes que tomar esas serpientes de veneno y con ese veneno que tú has recibido decirle a Dios: enséñame a hacer medicina, no solo para mí, sino para los demás. Voy a transformar este veneno de serpiente en medicina para alguien más. Una generación que transforma piedras y serpientes en adoración y en medicina es la que cambia las cosas. Eso es lo que me tocó a mí en aquella montaña. Luché con Dios durante meses porque yo no quería perdonar a mi padre. Tenía las piedras y serpientes en el baúl y decía: estas las voy a guardar ahí. Pero Dios dijo: tienes que transformarlas. Y luché con Dios durante meses, pero tomé una decisión. Regresé a mi casa, era de noche. Mi mamá estaba despierta, mi papá ya se había metido en la cama porque él madrugaba mucho. Y le dije: mamá, ¿dónde está papá? Y dijo: está en la cama, no lo despiertes. Y dije: le voy a despertar. Entré en la habitación, me eché sobre la cama, empecé a abrazar a mi padre y empecé a llorar sobre mi padre. Y le dije: papá, perdóname. Papá, perdóname porque te he juzgado en mi corazón. Perdóname por no haberte amado. Perdóname por haberte castigado. Y mi papá se despertó y dijo: ¿qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hijo? Y yo le abrazaba y le decía: papá, perdóname. Y mi papá, ese hombre que no expresaba sentimientos, se puso a llorar y me abrazó y me dijo: no, hijo, perdóname tú a mí, porque no he sabido ser un padre, perdóname. Y le decía yo: no, perdóname tú a mí. Él: no, perdóname tú a mí. Yo: perdóname tú a mí. Digo: no vamos a discutir ahora, Y entonces me puse de rodillas frente a mi padre. Él se sentó al borde de la cama y le dije: papá, bendíceme. Y me dijo: ¿Qué? Digo: que me bendigas. Y ¿Qué? Que me pongas la mano en la cabeza. Papá, soy tu hijo y tú eres mi padre. Y honro lo que has sido como padre, porque Dios te eligió para traerme a la vida. Y sé que has hecho todo lo que pudiste hacer, todo lo que supiste hacer. Y has sido el padre que yo necesitaba. Bendíceme, por favor, papá. Y ese padre que no sabía expresar cariño, de un lugar que yo no sé de dónde fue. Bueno, sí lo sé. Fue del Espíritu de Dios que estaba en él. Empezó a profetizarme. Empezó a bendecirme con unas palabras más hermosas. Unas palabras que yo jamás he escuchado de ningún otro hombre y ahora las estaba escuchando de mi padre. Y mientras mi padre oraba por mí, escuché a Dios diciéndome: por cuanto has honrado a tu padre, yo libero tu destino en esta habitación y te daré el corazón de la juventud hispana en el mundo, porque honrar a tu papá era lo que yo te pedía, era tu asignación y has sido fiel. En esa habitación se determinó mi destino. Y yo sé que estoy pidiéndote algo difícil esta noche, algo que no quieres hacer. Y tienes muchas razones para no hacerlo. Y tienes razón. No se lo merece. Está bien. Pero ¿qué vas a hacer con esa piedra y con esa serpiente? No se trata de quién tiene razón. Tú la tienes, está bien. Pero se trata de qué vas a hacer con esa piedra y con esa serpiente. Cada uno de los que están aquí sabe si las cosas están como deberían estar con su papá y con su mamá. Esto no es solo un mensaje para los más jovencitos, también es para los que peinan canas y todavía tienen a su papá y a su mamá vivos. Es para todos. Yo quiero larga vida y prosperidad. Y la larga vida y la prosperidad
está en un acto de honra a tu papá y a tu mamá. Si tú hoy quieres responder a este mensaje, esta noche he venido desde España para incomodarte esta noche, que no puedas dormir tranquilo. He venido desde España para preguntar si habrá alguien que va a transformar sus piedras y serpientes en adoración y medicina. Si tú estás listo para esto, yo voy a contar hasta 3 y te voy a pedir que respondas a este mensaje poniéndote de pie y vamos a orar, ¿está bien? 1, 2 y 3, ponte de pie. Cierra tus ojos. Y dile a Jesús: Jesús, quiero cumplir con tu asignación y quiero empezar desde la casa de mis padres. Díselo. No justifico lo que ha pasado, ni oculto lo que han hecho, ni hago como que nunca ocurrió. Pero tomo la decisión de que los voy a honrar. No por lo que merecen, sino por la posición que tú les has dado. Es mi padre y es mi madre. Si me toca obedecer, voy a obedecer. Si me toca respetar, voy a respetar. Si me toca cuidar, los voy a cuidar. Estoy aquí como un hijo que quizá no tuvo el mejor padre ni la mejor madre, pero sí te he tenido a ti, Padre Celestial, y tú has sido para mí el padre que yo necesitaba. Tú has sido para mí el padre que yo necesitaba. Y ahora, Señor, libre para perdonar, libre para amar, libre para honrar, decido cubrir a mi papá y a mi mamá con un manto de honor. Díselo, díselo. Lo decido. Lo decido. Lo decido. Deja fluir esas lágrimas. Si necesitas sacar la amargura, deja que salga, deja que salga. Dile: lo decido. No va a ser fácil, pero Espíritu Santo, ayúdame a transformar estas piedras y serpientes en adoración y medicina.